Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero se encuentren bien. Eh, Hoy venimos a hablarles del libro Las dimensiones de la vida humana, existencia y experiencia del autor Emilio Romero. Vamos a hablar específicamente del capítulo uno, que se llama Líneas generales para un abordaje fenomenológico y comprensivo de la psicología. Quienes vamos a hablar: Daina Giselle Medina Rubiano, Gustavo Adolfo Aldana Ortiz, José Miguel Quiroga Mendoza, María Viviana González Flores y Paula Andrea Perdomo Díaz. La propuesta general del capítulo y prácticamente del libro también es sistematizar, integrar y reformular conceptos fundamentales, especialmente oriundos de la filosofía, como por ejemplo de Husserl, de Heidegger, de Nietzsche, para que se tornen aplicables en el campo de la psicología. En los años de 1960 habían tres grandes abordajes de investigación en el campo de la psicología. El primero, el conductismo, el cual se interesó por el comportamiento, en especial la conducta y los métodos experimentales clásicos. El segundo es el abordaje fenomenológico existencial, el cual se interesó por la comprensión del ser y la existencia como fundamento de una psicología. Y por último, el psicoanálisis, que intentó constituirse como la ciencia del inconsciente, postulando que el hombre está determinado por su inconsciente y por su impulso libídico. Bueno, existen tres abordajes epistémicos: el explicativo, que es en el cual está basado el conductismo, el cual busca establecer factores determinantes de la conducta por medio de las exigencias del método experimental. Está el abordaje epistémico interpretativo, un ejemplo el psicoanálisis, el cual postula que los fenómenos se presentan en una doble faz. La primera, que manifiesta algo significativo, que sería lo consciente, y la segunda, que permanece oculto, que sería el inconsciente, y como su motivador principal, lo sexual o la famosa libido. Y por último, el abordaje epistémico comprensivo existencial. Un ejemplo de este, del humanismo, que ofrece relaciones de sentido en vez de relaciones causales. Es existencial por llevar en cuenta una concepción del hombre, y lo que busca es elucidar rasgos del ser humano, rasgos distintivos del ser humano especialmente. Mm, Este enfoque, este enfoque comprensivo existencial tiene unas microescuelas. Entre ellas está la escuela humanista, la escuela gestáltica, la escuela fenomenológica y la escuela existencial. Lo que plantea el autor es que pues todas estas cuatro escuelas evolucionaron de manera independiente hasta cierto punto, pero ya no pudieron evolucionar más. Entonces, lo que se propone es como extraer las contribuciones más significativas de cada una de estas microescuelas para tener una sola idea integradora. En este caso, buscar una psicología existencial de orientación comprensiva, fenomenológica y dialéctica, la cual pues presente soluciones a los problemas que esta misma le presenta. Bien, vamos a hablar sobre el concepto de dimensión. A nosotros nos han enseñado que en nuestro espacio, lo que son los cuerpos, los objetos, van a tener ciertas características y es que cada cosa tiene un ancho, un largo y un alto. Cuando vamos a hablar de dimensión, vamos a hacer referencia a otros elementos como lo es el tamaño, la dirección, el sentido y los movimientos. Teniendo en cuenta esos otros elementos, nos van a permitir que
poder evaluar, ¿sí? El tamaño, los movimientos, no solamente de un objeto, sino de eventos y de fenómenos, ¿sí? Entonces, lo que nos enseñaron era solamente como para algo visible y estándar. Acá vamos a hablar ya de aspectos más que suman, elementos más que van a caracterizar, ¿sí? No solamente a objetos, sino también a fenómenos y eventos. Acá nos comentan que la vida humana puede ser caracterizada de acuerdo a 8 grandes dimensiones, que son las que ustedes están percibiendo en la pantalla, que está la dimensión corporal, la dimensión interpersonal, la dimensión praxis, la de afectiva, la motivacional, la axiológica, la temporal y la espacial. Acá nos dicen que hay una novena dimensión. Esa novena dimensión va a ser la síntesis de todas esas 8 dimensiones, que es la dimensión del hombre como ser en el mundo. Eso no significa que esta sea mejor, sea la más importante, no. Y no vamos a hacer énfasis en esta última dimensión porque el siguiente grupo va a explicar mejor esto. Entonces nosotros no vamos a enfatizar mucho en esta novena dimensión, solamente decimos que es la síntesis de las otras 8 dimensiones que acabamos de ver. ¿Qué significa esto? Que esas 8 dimensiones no significa que sean ajenas, ¿sí? No significa que sean más importantes, no significa que como la corporal está de primero y la espacial está de último, entonces hay como un rango ahí, no. Esas dimensiones se van a entrelazar, entrecruzar y van a influenciarse unas con otras. ¿Eso qué hace? Hace que primero, para nosotros los seres humanos, no sea fácil discriminar un objeto, un fenómeno o un evento en cada dimensión, ¿sí? No significa que como estoy dando amor al otro, entonces ya solamente esa es la dimensión afectiva. No. Hay otros eventos un poco más específicos, como lo es, que sí son fáciles de discriminar, como lo es la biología, ¿sí? La biología, nuestro cuerpo, los procesos. Entonces ahí sí, eso sí ya es un poquito más fácil de determinar. Ah, eso significa la dimensión corporal. Pero eso no hace que sea un poco tan fácil de discriminar porque cada una forman parte de nosotros. Entonces, acá nos preguntamos y es, venga, según todas esas dimensiones que usted me está mostrando, porque eso parece más un resumen del desarrollo humano integral, como por ejemplo la imagen que estoy mostrando acá, la segunda, la de la derecha, todo eso de la sociedad, familia, sentido de la vida, trabajo, ¿eso no hace parte de las dimensiones? No, porque esos son ámbitos de la vida humana. Ni tampoco podemos hablar de los ámbitos de la vida humana, ni planos, ni esferas. ¿Por qué? Porque la dimensión va a jugar un papel operador sistemático de discriminación de los eventos. Por eso son 8 dimensiones. En este caso pues son 9, pero no la vamos a explicar la novena. ¿Por qué dimensión? Recordemos no, la dimensión en este caso va a tener un significado teórico más heideggeriano. Entonces, si ustedes recuerdan, Heidegger propone algo del existencialismo, ¿sí? Es uno de los líderes pioneros en ese tema. Y entonces acá cuando hablamos de dimensión, vamos a tener en cuenta el concepto no existencialismo, sino existenciario. ¿Por qué la dimensión? 8 dimensiones, 9. Vamos a hablar sobre un proceso existenciario. Porque vamos a apuntar a características, ¿sí?, muy específicas que hacen parte de nuestra vida, del hombre, del ser en el mundo, ¿sí?
Entonces es por eso que lo vamos a llamar dimensión, no planos ni esferas. Ustedes dirán, bueno, si ponemos atención acá, ¿en dónde queda eso que no es tan fácil de ver? ¿Sí? Como lo es las creencias, como lo es la imaginación, el lenguaje. No sé si hablar de cultura, pero los símbolos podrían entrar ahí. O por ejemplo, ya poniéndolo en el caso ya de la psicología, aspectos psicosociales o la depresión. Venga, en la depresión, ¿en dónde lo vamos a distribuir? ¿Sí? Eso es algo complejo y pues en esos aspectos tendríamos que examinar el proceso inverso, ¿sí? No como yo hago parte de una dimensión, sino como estas dimensiones, todas, van a configurar y van a condicionar una creencia. Voy a llamarlo creencia a todo lo intangible y lo no fácil de explicar, que fue lo que dije anteriormente, ¿sí? Cómo esas dimensiones van a configurar una creencia. Y que hay algo muy importante acá, que esa creencia puede ser tanto personal como colectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que estas dimensiones al configurar una creencia puede también ser influenciados por determinantes sociales. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos porque esas dimensiones van a configurar un mundo personal, ¿sí? A pesar de que exista una creencia, pues no todos vamos a tener estipulada teóricamente o prácticamente esa misma creencia. Muchas personas practican o dicen ser creyentes, pero resulta que su praxis es diferente. Para eso, hay que tener en cuenta, y es que hay dos estructuras muy importantes en nosotros, sujetos, porque nosotros somos sujetos, ¿sí? Y es la parte organizadora, es la parte que ya está estructurada, es esa parte que va a tener nuestra historia personal, es aquel que está ahí presente siempre en lo que usted está haciendo, ¿sí? Y el yo siempre va a estar activo, ¿sí? Es el que va a atender la realidad, es aquel que va a decir, venga, está pasando esto, entonces usted tiene que generar cierta acción, ¿sí? El yo va a estar influenciado con el sujeto. Y siempre el yo va a tener cierta presión y va a tener cierta influencia en todas las dimensiones. Entonces, ¿qué genera el sujeto y el yo? Porque no es que estén separados, ni que sean ajenos, ni que sean diferentes, no, tienen un enlace. A pesar de que la función de cada uno es diferente, sí, no significa que no haya conexión entre ellos. Y entonces estos dos van a generar unas vivencias. Entonces, mientras nosotros sujetos somos esa parte estructurada que va a tener nuestra historia personal, el yo es aquel que va a atender las exigencias de la realidad, van a crear unas vivencias que son configurando nuestro carácter, los sentimientos, nuestros intereses, ¿sí? Nuestros principios, nuestras creencias, y también van a mirar claramente nuestras preferencias, ¿sí? De parte de ahí, todas estas vivencias. Entonces, ya siguiendo a eso, vamos a tener claro un poquito mejor cada dimensión, a pesar de que no son tan fáciles de conceptualizar, ¿sí? Por ejemplo, lo corporal. Muchos de ustedes pensarán, y tanto yo cuando estaba iniciando la lectura y el ejercicio de reflexión, yo pensé que lo corporal era solamente el cuerpo.
y el objeto, lo tangible y todo eso, y mi cara, mi brazo, mis partes, todo eso, y resulta que acá hablan de otros cuerpos, ¿sí? Como el ser humano existe otros cuerpos como lo son el físico, lo mental. Incluso nosotros psicólogos no pensamos que lo mental sea una dimensión corporal, sino algo como, no sé, más allá del, ¿sí? No, lo mental también va a ser parte de la dimensión corporal, lo astral, ¿sí? Lo etérico, y también acá nosotros, bueno, el libro propone una extinción de dicha dimensión y es la muerte, ¿sí? Entonces, la dimensión corporal muere en uno cuando ya el cuerpo deja de existir. Ya no está físicamente. Hago acá la aclaración de lo físico como algo visual, algo así, porque en estas dimensiones no van a hablar de aspectos que muchos de ustedes hayan visto quizás en video o quizás en presencia, como son fenómenos quizás del más allá. Ya voy a explicar eso. Después sigue la dimensión valorativa. En esta dimensión, no sé si alcancen a ver esta imagen del arbolito. En la dimensión valorativa, axiológica, también conocida, es aquella que le va a brindar el sentido a la vida, ¿sí? Es aquella que nos va a dar una liberación según nosotros cómo nos empecemos a comportarnos, ¿sí? No digo comportarse, sino comportarnos, porque acuérdense que siempre vamos a tener la presencia de un otro. Y entonces en esa imagen chiquitica, algo más, yo lo tomé lo axiológico como algo más valorativo y podemos ver ciertos valores que no son tan fáciles de ejercer, como lo es la justicia, la amistad, la paz, ¿sí? La justicia. Son aspectos que ustedes, muchos de ustedes han escuchado y son aspectos que en la presencia, en la actualidad, son tan poco existentes, poco prácticos. Entonces es muy importante resaltar esos pequeños. También está la dimensión social e interpersonal. Acá hago la referencia en lo que dije anteriormente, que era sobre aquel contacto con los muertos. Puede ser, ¿sí? Y es que lo social e interpersonal no significa solamente en que ustedes me estén escuchando y yo les esté explicando, no. Significa también tener como un contacto y una comunicación entre planos físicos y metafísicos. Entonces, esa sí es un poco compleja de entender porque vuelvo y digo, si yo como lectora me estrellé en que uno piensa que, ya lo corporal es el cuerpo y resulta que no es así, ya lo social es hablar con las personas y tener comunicación y tampoco es así, sino que acá ya nos hablan de dos planos, lo físico y lo metafísico, que no es tan fácil de ver, de presenciar. También nos hablan sobre la dimensión práctica, la praxis, y acá nos hablan de un aspecto muy importante y son como las buenas obras son indispensables, no solamente para el otro, ni para una buena sociedad, no, sino para el bienestar personal, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a ejercer obras que no son adecuadas, pues vamos a vivir enfermos. Entonces es necesario también poder llegar como a un aspecto espiritual. Esas dimensiones tienen cierto toque espiritual, así que no se confíen de que el nombre de cada dimensión ya ustedes sepan, no, porque acá tiene un toque espiritual. Y espiritual no significa hablar de religiones, ¿sí? Que es en lo que uno al parecer ya lo tiene estipulado y no es así. Entonces, en la dimensión motivacional, aquí hay algo importante porque ustedes saben que la motivación, valga su nombre,
es la que nos va a motivar a ejercer algo, ¿sí? Y aparte, no es solamente ese algo, sino también un comportamiento. Es decir, que la motivación va a estar ahí presente. No es que digamos, yo estoy motivada para estudiar al parcial y ya hasta ahí me quedó la motivación, no, sino algo que ya sea parte de nuestro comportamiento. Y también la motivación va a ejercer un papel de consuelo, es decir, que si a nosotros no nos sale algo, pues hombre, la motivación de cierta forma nos va a dar un consuelo porque va a decir usted se esforzó, ¿sí? O sea, usted no se quedó ahí de brazos cruzados, usted al parecer sí se sacó un 1 en el parcial, pero bueno, al menos trató de estudiar, ¿sí? Bueno, eso no tiene lógica, pero igual. Seguimos con la dimensión afectiva, y es que en la dimensión afectiva habla también de cierto toque espiritual, y no, acá no hablamos solamente de dar amor, de dar abracitos, no. Y es que se sigue manteniendo una relación afectiva con los muertos, ¿sí? Ustedes saben que a pesar de que el cuerpo muere, la dimensión corporal desaparece porque el cuerpo ya físicamente no está. Al parecer hay un lazo que tiene el otro con el cuerpo físico que ya no está, ¿sí? Y es esa afectividad, también el recuerdo de tenerlo acá. Es decir, que los familiares, si Dios no quiera, ustedes, yo la verdad no he tenido la no he tenido esa vivencia de perder a un ser querido, que Dios no quiera que pase, pero quizás alguno de ustedes sí, y pueden que hayan pasado años y años y el sentimiento y el recuerdo no desaparece. Entonces, acá hablamos también de ese aspecto de afectividad, ¿no? Entonces, como los familiares siguen teniendo ese contacto con otras personas y especialmente con seres del más allá. Hablamos de la dimensión espaciotemporal. Te vuelvo y digo, acá también tiene un toque espiritual, y es que acá hablamos sobre el aspecto de reencarnación. No sé si ustedes, alguno de ustedes lo ha escuchado, yo sé que sí, en la Biblia también lo habla. Un ejemplo que ya todo el mundo tiene claro es el caso de Jesús. Entonces, acá en esta dimensión va a hablar sobre algo trastemporal. Entonces, es como el sujeto puede recordar vidas pasadas. Yo he escuchado una teoría fuera de este lugar, no está fuera de esto conceptual, y es que, un ejemplo, que los lunares que uno tiene es en donde a uno quizás le hayan disparado o fue el motivo de muerte que a uno le pasó, ¿sí? Y una vez es como que se pone en ese papel de la teoría y yo digo, yo tengo un lunar acá, un lunar rojo, y digo, uy, pero entonces, ¿qué me habrá pasado en la otra vida? ¿Qué me habrá sucedido justamente acá en la frente y que haya quedado rojo y no negro? ¿Sí? Son aspectos así. Perdón. Pero en este caso es sobre recordar vidas pasadas. En psicología lo llaman regresiones. Sé que suena loco, sé que a veces ustedes dirán, esto es algo súper raro, pero de todas formas se practica, no en Colombia, pero sí en Estados Unidos y en otros países, la regresión. Entonces es una cosa de hipnotizarlos y que el sujeto empieza a recordar cosas de la vida pasada. ¿Cómo? No sé, pero existe. Y si existe, algo tendrá. Entonces, no sé. Perdón. Acá hablamos sobre, entonces, el plano espacial común y el espiritual, que va a existir una línea de comunicación entre ellos. Entonces, no sé si ustedes también han visto los videos de Dross o de Doctor o otros videos ahí, youtubers que suben videos de fantasmas, de ángeles. Entonces, es como esos pequeños aspectos, como que, ay, se cayó la tapa de la basura y ahí habrá un fantasma o algo así. No lo veo, pero lo siento, que siento un frío acá, pero tampoco lo veo. Entonces, como esa línea de comunicación entre el plano común y el plano del más allá. También hay una dimensión de la mundanidad, y es que
en esa dimensión, vuelvo a retomar el aspecto de la reencarnación, y es que la reencarnación no significa que yo muero, y ustedes han escuchado esa teoría, me disculparán si pongo tanto ejemplo, lo que pasa es que no son fáciles de entender esas dimensiones, entonces hay que poner muchos ejemplos para poder comprenderlas. Entonces, no sé si ustedes han escuchado o leído esa teoría de que cuando uno muere y uno ve un túnel de una luz, ¿sí? A uno le dicen, ay, es que cuando tú ves ese túnel de la luz, es porque tú estás saliendo de la cavidad vaginal de tu nueva mamá, y sales llorando, ¿sí? Entonces, al parecer hay una teoría ahí. No sabemos si es real o no, pero entonces acá hablan de eso. No es así, sino que la reencarnación, aquella persona que reencarna, es porque no ha saldado cuentas en el mundo terrenal, ¿sí? No es porque Dios haya hecho, usted puede volver a vivir y usted no, no, es porque la persona le quedó faltando algo en este mundo, o quizás se aferró tanto a lo terrenal, le tuvo tanto miedo a la muerte, que le tocó que volver a aprender a vivir, ¿sí? Eso lo enseñan más que todo en el Evangelio cristiano, ¿sí? Como para poder conseguir esa transformación espiritual. Pero eso es más que todo las 8 dimensiones. Ay, ¿cómo dejó de grabar? Bueno, ahora vamos a hablar de la psicología, la experiencia, la existencia, la integración y desarrollo. Como hemos de saber, los diferentes enfoques o objetos de estudio que tiene la psicología han determinado su hincapié a diferentes temáticas. Por ejemplo, el psicoanálisis nos va a hablar del inconsciente, de aquello que está oculto pero se muestra. El conductismo o el behaviorismo se va a centrar en el comportamiento, en esas conductas observables. Pero la psicología comprensiva o fenomenológica la va a definir como la base de la experiencia o la vivencia. Vamos a centrarnos en ese último apartado, la base de la experiencia y la vivencia. La experiencia se puede observar, realmente eso lo sabemos, a través de un método observacional, un método científico, eso es muy conductual. Sin embargo, a la crítica de ello, podemos decir que solamente se puede observar de manera parcial. ¿A qué digo con ello? Lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, voy caminando y alguien me observa, ve la acción que está pasando. Sin embargo, hay algo íntimo que la persona no puede ver, la persona no puede reconocer, y son mis pensamientos. Esa idea, esa noción, también me construye como sujeto, construye mis vivencias, y en esos rasgos también me construye como persona. Esas características que me hacen sujeto van determinando mi carácter. Esas experiencias se van formando a través de diferentes factores. Como hemos visto, el primer factor es la vivencia, lo que con mi entorno yo me confronto a diario y cómo así realmente yo sigo ejecutando. Pero ahí hay algo más general, algo que se presenta a todos, y es esa cultura, ese aspecto social que realmente van marcando. Sin embargo, también hay algo innato, que es el aspecto biológico. Entonces, este conjunto de factores es lo que determina la experiencia del mismo sujeto. La vida es realmente un hilo lineal. Podemos hablar de aquel joven que en su nacimiento, la cultura vino con su normativa heterogénea a presentarle, bueno, las diferentes ideologías, los diferentes compuestos, su sexualidad, lo que eres, lo que no eres, lo que debes hacer, todo ello se fundamentó. Llegó un momento, ya más de todo en la adolescencia, que él decide decir, oye, esto no me favorece, esto no me gusta, quiero esto, y esa confrontación, llamémoslo así, va supeditada también al hecho de que está presentando cambios biológicos, hormonales. Entonces, esa crisis, llamémoslo así, esa crisis va realmente determinando y transformando al sujeto. ¿En qué aspectos los va transformando? En que
él comienza a cuestionarse desde diferentes áreas. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo ese proceso se pudo cumplir? A través de una herramienta muy importante. Esa herramienta se llama el lenguaje. En el lenguaje puede hablar una crítica de su estado corporal, también puede hablar una crítica de los estándares de belleza, de la estética, y cómo realmente en el lenguaje puede haber tanta diferenciación de dos semejantes, del hecho en que el desarrollo de un lenguaje, como acá en Colombia, va a hacer que la historia de ese sujeto va a ser totalmente distinta al lenguaje y el desarrollo que haya tenido una persona que haya nacido y crecido en España. Bueno, en cuanto al plano social, se constituyen las líneas básicas del carácter y de la personalidad. Lo social es la experiencia más compleja que pueda existir. Lo social está impregnado en valores y creencias, por lo tanto las tradiciones y las costumbres forman los componentes básicos de la cultura. El hombre está sumerso en un mundo social, cultural, en donde su contacto vital con la naturaleza se pierde tanto externa e internamente. Es por esto que pues la naturaleza se convierte en algo que está afuera y ya no lo sentimos como algo de nosotros. Desde antes del nacimiento ya estamos incluidos en la dimensión sociocultural. Se nos atribuye una identidad masculina o femenina y se nos coloca un nombre. Terminamos por ocupar un lugar, por marginal e insignificante que sea, pues desde allí ingresamos al campo de lo simbólico y de esta manera queda sellada nuestra condición humana. Una de las funciones del lenguaje es representar lo ausente. Es decir, que el lenguaje clasifica o coloca un cierto orden que nos permite cierto entendimiento, lo suficiente para entendernos en los asuntos más prácticos, directos y funcionales. Es el medio entre lo que queremos decir y lo que decimos, pues las palabras ocultan tanto como revelan. El hombre como existencia es un ser ambiguo y contradictorio. Por ejemplo, se puede declarar libre estando amarrado o se declara inmortal mientras está agonizando. Casi siempre conseguimos establecer un orden relativo a pesar de todas las ambigüedades, o por su causa definimos objetivos, marcamos límites, establecemos compromisos. Por experiencia aprendemos que ciertas normas son necesarias para que el sistema funcione. Somos personas, no importa si somos hombres o mujeres, ricos o pobres, buenas o malas. El hombre entendido como persona procura parecer como congruente. Como personalidad somos vistos en algunos detalles. Como personalidad también aparece como estructurado, bastante programado. Como existentes apenas sentimos la vida como algo propio e íntimo. Como existencia vivimos en el cuidado de sí y en la abertura de las posibilidades. Somos el centro de una subjetividad que fluye por el trama del mundo. La psicología tiende a centralizar sus estudios sobre las personas tal como ellas se comportan en la dimensión sociocultural. Es decir, que la psicología tiende a ignorar la dimensión ontológica del ente humano. Considera la importancia de lo biológico, de la historia, de lo social, pero tiende a ignorar la estructura existencial, aquella que fundamenta todo lo demás. La subjetividad está presente solo en algunos aspectos, como deseos, sueños, fantasías, y en otras obras de la aventura humana, pinturas, obras de arte, pero entiende estas vivencias como cogniciones y no como lo que realmente son, que son verdaderos sustentos existenciales del sujeto. Es por esto que pues el sujeto se caracteriza por una organización relativamente estable, sin embargo abierta y mutable. Bueno chicos, continuando con la exposición,
Vamos a hablar acerca de las observaciones y cuestionamientos del método, según lo que plantean estos autores. Vamos a hablar de las bases o los pilares que tienen ellos en cuenta a la hora de plantear sus lineamientos y las dimensiones que vamos a ver en el transcurso de estas clases, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que ellos parten de un punto epistemológico totalmente común, y es el hecho de plantear la famosa frase y la famosa tesis de René Descartes, coito ergo sum, pienso luego existo, en donde se habla de la identificación del yo, el yo pensante, el yo racional. Entonces, digamos que ellos lo toman, pero llegan a pensar hasta un punto donde dicen, el humano o la persona no es solamente razonamiento, no es solamente un proceso psicológico pensante. Entonces se busca desde las raíces epistemológicas y encuentran en Husserl, con la fenomenología, el planteamiento de ir más a lo trascendental, más allá de lo que piensa o razona la persona, ¿sí? Entonces ellos plantean ese fundamento sobre los conocimientos sin presupuestos, en donde es necesario de las evidencias argumentativas para poder identificar todos estos procesos, ¿sí? El humano no es solamente el pensar, el humano va más allá de eso, el espíritu, la trascendencia, lo que siente, lo que pasa, ¿sí? Y pues de acuerdo a todo este planteamiento y todo lo que quieren abordar desde estos dos personajes, ¿qué es lo que buscan con todo este lineamiento? Entonces, ellos como tal quieren centrar cómo desde la fenomenología el hombre es un ser en el mundo, o sea, cómo ese hombre está ahí, cómo podemos identificar que ese está ahí, cómo éste lo describe, cómo éste lo percibe, cómo éste lo siente, ¿sí? Entonces, es un planteamiento desde la fenomenología. Ya luego quieren determinar esa esencia de esos fenómenos, y ellos lo indican o lo relacionan con el hecho de la intencionalidad y la conciencia como un núcleo, como que todo está centrado hacia allí, ¿sí? Si no hay una intencionalidad, no se es consciente, hay que ser consciente para que haya una intencionalidad y exista ese fenómeno, y este fenómeno me afecte o no, ¿sí? Luego, permitir, algo que comúnmente se ignora es permitir la experiencia directa de la persona, que digamos que en el campo terapéutico, clínico, que comúnmente se conoce, por ejemplo, en este tiempo, el planteamiento conductual con Skinner, con Watson y otros autores, o con el mismo psicoanálisis, en donde los mismos skinnerianos o conductistas hablaban directamente desde la conducta, de lo que les expresaba el cuerpo de la persona, pero no le preguntaban en sí en la persona qué es lo que afectaba o qué era lo que sentía, ¿sí? O en el caso del psicoanálisis, que es más acertada o es más importante la interpretación que hace el terapeuta frente a lo que está comentando el mismo paciente, ¿sí? Entonces, es más que todo tratar de indagar un planteamiento clínico en donde esa experiencia, ese movimiento, esas palabras que dice la persona sean de mayor importancia. Y también encontramos que se conjuga también los métodos comprensivos y dialécticos, en donde se plantea la coexistencia de los contrarios, ese equilibrio entre los opuestos que identifican aún más el significado de las problemáticas. Bueno, pero para tener en cuenta todos estos pilares y todos estos métodos, ellos plantean algo muy importante, y es algunos conceptos, como lo es el yo, que para ellos es muy importante, que es el proceso interno que yo hago de identificar las cosas porque las pienso, que es lo que planteaba René Descartes en ese entonces con su frase. Pero este yo tiene experiencias, ¿sí? Pero esas experiencias no se dan de la nada. Esas experiencias se hacen de una composición entre los fenómenos, lo que está allí,
lo que se encuentra, lo que sucede, esos sucesos, de la intencionalidad que tiene la persona, la intencionalidad que le pone, el significado que hay de toda esa experiencia, de lo que sucede, de la conciencia, de ser el que percibe o sensopercibe esta información, y de los objetos o el objeto, que son las cosas que están allí. Por ejemplo, los lugares, los contextos, las cosas materiales. ¿Sí? Entonces, digamos que todos estos componentes me permiten a mí entender lo que se hablaría de experiencia desde el yo. Y eso es lo que se busca. Bueno, pero más allá de eso, ellos mismos hacen como una recolección de información a las diferentes microescuelas o corrientes que, de acuerdo a ellos, se centran en el humanismo, ¿sí? Y quieren abordar todas estas, o quieren tratar de identificar dentro de todas estas esas similitudes, esas cosas en común que se determinan dentro de las mismas dimensiones humanas. ¿Sí? Entonces, la primera de la que vamos a hablar es de la psicoterapia centrada en la persona. Esta es planteada por Carl Rogers en 1942 y tal cual como dice, su principal objetivo es la persona. No hay algo más allá de eso, no es la conducta, no es el contexto de la familia, no es la sexualidad o la libido, ¿sí? Solo se centra en la persona que llega a ese consultorio con unas problemáticas y que quiere o tiene esa necesidad de ser escuchado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que Roger dice que esto no es una técnica, y él dice que cuando planteamos la psicoterapia centrada en la persona como técnica, no va a servir, no funciona, no existe, no va a dar resultados. Entonces, esto es más una acción terapéutica, una actividad de escucha para que la misma persona con apoyo comprenda su situación, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que dentro de esta terapia hay 3 condiciones importantes para que pueda haber una conexión amena y que exista unos resultados y un avance, ¿sí? Y es que se tiene en cuenta lo que es la aceptación frente a la situación que está viviendo la persona, cómo pasó esto, hacer que la persona sea consciente de todo lo que él está diciendo y lo que él cree que es problemático para él mismo, ¿sí? La empatía, que consiste en esa conexión de la persona con lo que está viviendo, con lo que siente en ese entonces y lo que yo lo tengo que relacionar, como uno diría, poniéndose en los zapatos de esa persona, ¿sí? Y la autenticidad es ese fin de identificarme yo como la persona que presenta ese problema, identificar que es algo propio, es algo individual y mío, ¿sí? Luego encontramos la escuela del Dasein analítica, que está inspirada en todos los componentes o en las ideas planteadas por Heidegger en su cuestionamiento existencialista, pero el suizo Medran Box es su mayor ponente o pionero, ¿sí? Él plantea de que existe un algo, el estar allí. Hay una cosa, ese algo, esa vibra que permite que se realice la terapia, ¿sí? Entonces, él habla de que el Dasein es esa luz que permite salir de la oscuridad, o sea, el identificar por qué el hombre se encuentra en el mundo, el estar allí, es una forma de salir de esas problemáticas, ¿sí? Luego encontramos la escuela la escuela humanista norteamericana, que fue fundada por Abraham Maslow.
y su planteamiento de las teorías motivacionales en 1962 aproximadamente, pues ya la mayoría conocemos la cuestión de los 5 componentes, lo que es la parte fisiológica, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización, ¿sí? Entonces, dice que el hombre solo puede ser entendido por su misma humanidad del hombre que lo está estudiando, ¿sí? O sea, si yo no estoy viviendo la experiencia previa de la persona que tengo al frente, o sea, no estoy viviendo de tal manera que esta persona no podré comprender en muchas ocasiones lo que esta persona está viviendo, ¿sí? Entonces, es más que todo ese planteamiento, el hecho de centrar todo lo que compone todas esas pequeñas burbujas que se encuentran alrededor de la persona para poder identificar esas problemáticas y esas intenciones que existen dentro de la persona en sí. Y digamos que otros pensadores, otros representantes fueron Rollo May, Joseph Nye, Irving Yalom y Alvin Meyer. Pero quiero comentar acerca un poco de algo que plantea Rollo May, que él habla acerca de él habla acerca de las dimensiones trágicas, que es un componente más identificado con todos sus antecedentes, con toda su historia. Es una persona que pues tiene dificultades, tuvo una infancia no muy fácil. Una de sus hermanas terminó en un colapso mental, a lo cual él le llama antiinteligencia, que tiene que ver con la cuestión de la sobrecarga en el conocimiento. Y también fue uno de los primeros en estudiar acerca de la depresión, el suicidio y la ansiedad. También encontramos la fenomenología dialéctica o el movimiento antipsiquiátrico. Digamos que muchas ideas de Jim Sartre llevaron a este planteamiento, ¿sí? Entonces, él habla acerca de diferentes términos, como la constitución del ego, las emociones, el plano imaginario y los procesos de constitución del sujeto, como lo que nos explicó el profesor Calvera en un entonces, de en sí, el para sí, para mí. Y digamos que ellos van más allá del hecho de que las personas deberían tener un tratamiento. Primero se le tiene que tratar de identificar qué es lo que está fallando en esta persona, porque muchas veces, o en este entonces, cuando se hablaba del movimiento antipsiquiátrico, lo que sucedía era que muchas veces las personas que tenían enfermedades mentales solamente eran consideradas allí y creían tener las soluciones a sus problemas, pero en ningún momento se les preguntaron cuáles eran las circunstancias, el porqué, su situación, ¿sí? Entonces, muchas veces se medicaban, se llevaban a ciertos lugares que consideramos en ese entonces manicomios o lugares de concentración mental. Entonces, digamos que ellos totalmente están en contra de todo este proceso de medicar a las personas y que todo es un proceso bioquímico que sucede en ella, ¿sí? Y por ejemplo, otro gran ponente en esta escuela es Ronald Lane, que habla acerca de que la enfermedad no es más que un atascamiento existencial. Este hombre es médico, psiquiatra, y digamos que él lleva un proceso de investigación y conoce a Freud, a Jung,
a Horney. Digamos que poco a poco, a medida que va teniendo terapia con ellos, va hablando, interactuando con nuestros pensamientos, llega a una conclusión de que en realidad la enfermedad mental no es solamente un proceso biológico, sino que es algo más allá de ello, y plantea esto del atascamiento existencial como un proceso en donde la persona se bloquea totalmente y no le permite continuar con su vida sin su vida propia, ¿sí? Este mismo hombre plantea lo de las casas comunitarias, que es como un ambiente en donde se trata de controlar diferentes variables. Así lo hablan, suena muy descriptivo, muy metodológico, pero él dice que hay muchos factores que permiten que ese atascamiento exista, y un aspecto de ellos es la familia. Como si mi familia tiene esto y afecta de esta manera, puede perturbar en mí. Entonces él dice que esas casas comunitarias, que era un proyecto que él planteaba, permitía que esas personas volvieran a su vida normal. Encontramos otra escuela, que es la de Hessla, que es más que todo un tipo de terapia que se deriva, su palabra se deriva de la figura forma, y tiene que ver con la sensopercepción como fuente primaria de lo experimental, de la proyección que yo tengo, ¿sí? Esta terapia fue realizada por Fritz Perls en los años 60. En ese entonces, pues, hubo dificultades a la hora de poder seguirla cultivando y estudiando, debido a que estas personas eran judías en ese entonces, y pues tuvieron muchos problemas a la hora de la Segunda Guerra Mundial con el cuestionamiento de los judíos. Entonces les tocó que huir de este país y seguir sus investigaciones. Poco a poco, corto. Como les venía diciendo, se basa más en la sensopercepción como esa fuente que me permite identificar cómo esa persona entiende esa experiencia o cómo la está sintiendo. Entonces, podemos ver en la parte derecha una imagen. Es una ilustración de Charles Alan Gilbert, es un estadounidense, creada en 1892, que se llama Todo es vanidad. Si se dan cuenta, uno al comienzo, uno cree que está viendo a una mujer mirándose en el espejo, en un tocador, arreglándose, pero si tratamos de determinar bien la figura, podemos observar una calavera. Entonces, digamos que este planteamiento o esta terapia busca ello, identificar cómo está percibiendo, cómo está entendiendo la persona esa experiencia de su entorno internamente, ¿sí? Y en ellos es más importante esa comprensión que tiene la persona de la experiencia que la misma interpretación del terapeuta. ¿Por qué razón? Porque es que la problemática que está viviendo la persona no la tiene el terapeuta, sino que la tiene ella misma. Y se plantean en el aquí y en el ahora. Así que no hay unos determinados espacios, sino que lo que les importa es lo que esta persona está sintiendo en ese entonces, ¿sí? Hay diferentes imágenes y láminas relacionadas con toda esta la cuestión de la figura de forma. Creo que ya muchos las han visto, y pues si buscan, hay hartísimas. Por ejemplo, la de las dos caras y el cáliz, o la del mono y el tigre y el árbol, ¿sí? Entonces, es todos estos aspectos. También hay que tener en cuenta que ellos plantean dos posibles terapias, pero no las consideran dentro de estas escuelas o estas corrientes, ¿sí? Una de ellas es la logoterapia, planteada por Víctor Frank, en donde él habla que existe una importancia, y la importancia es la voluntad, el encontrar el sentido de la vida, que es como la motivación principal del sujeto. Si yo le encuentro sentido a mi vida, puedo comprender cómo es ella y puedo identificar cómo vivir, ¿sí? En eso consiste. Y la ontopsicología, que pues sí ha habido
estudios, pero ellos plantean que no están muy seguros a la hora de introducirla, pero haciendo unas pequeñas investigaciones para ampliar un poco el campo, es considerada una pseudociencia planteada por el fraile Anthony Menengechi en los años 80, y él habla acerca de que existen 3 principios fundamentales: el óntico en sí, el campo semántico y el monitor de deflexión, ¿sí? Entonces, el óntico en sí es el alma, ¿sí? Denme un momento. Es el alma, esa sensación interna que me permite a mí identificar todos estos aspectos del entorno. El campo semántico es todo ese proceso físico en el cual se encuentra presente la persona, ¿sí? Y el monitor de deflexión consiste en el mecanismo, ellos plantean que es el mecanismo que permite que las neuronas se activen para poder llevar esta información a las diferentes partes del cuerpo humano. Entonces, digamos que es un planteamiento muy interesante, además de que ellos plantean que en sí las enfermedades no existen, sino que es un producto de la mente, una mala interpretación mental. Entonces, digamos que no es muy certificada, ha tenido sus estudios y todo, pero es aún considerada como una pseudociencia porque delimita algunos aspectos. Y bueno, llegamos al punto de las preguntas. No sé si tengan alguna pregunta, queja, inquietud o reclamo antes de iniciar con la actividad. Y pues eso es como tal lo que queríamos dar. Muchas gracias a los profes, a los compañeros por escuchar.